Bien, estamos acá con un grupo de académicos de distintas áreas disciplinares para cumplir con una de las actividades del curso 2 del curso de habilitación en competencia pedagógica, ya no me acuerdo cómo se llama. Nos realizó una clase simulada el colega Eduardo Vicuña, psicólogo, sobre la cual queremos ahora reflexionar. Siguiendo las instrucciones del proceso, primero se le dan aproximadamente 5 minutos al profesor que dictó la clase para que analice, para que explique, para que reflexione, y posteriormente cada uno de nosotros tendrá aproximadamente 2 minutos para aportar con sugerencias, observaciones, reflexiones en torno a esta clase simulada que vivimos recién. Profesor. Muchas gracias. Bueno, la clase se realizó en el contexto de la asignatura Psicología del Desarrollo Humano para alumnos de primer año de educación diferencial. Esa fue la simulación que se realizó. Y ocurrieron fenómenos típicos de clase que en los que simulamos, de hecho, la primera clase de la asignatura, donde hay muchas dudas, también llegan con muchas inquietudes y donde hay que poner muy bien las normas de clase, de la clase. Creo que ahí traté de poner un poco de énfasis en eso, y quizás en eso uno a lo largo de la asignatura, o por lo menos a mí me pasa, que de repente uno se relaja con eso, porque va enfocado más en el contenido, y al principio a mí me pasa que las normas muy fuertes, pero después se van flexibilizando quizás en pos de ir viendo el contenido, porque como son hartos alumnos, ir deteniéndose tampoco es bueno, porque es molesto, de hecho, para uno, pero también para varios de los compañeros, de los alumnos, cuando uno está viendo mucho contenido, y parar la clase distrae también al resto, pero también a uno. De hecho, me pasó en un momento que frente a una pregunta o frente a una algo que tuve que conversar con una alumna, después me perdí en qué parte iba. Y eso también pasa en algunas clases, puede pasar, que uno se desorienta, pero también uno ahí puede ocupar la estrategia de preguntarle a los alumnos en qué íbamos, y ahí ve también la atención que ellos tenían. En referente a la pauta que nos proporcionaron, bueno, la estructura de la clase, creo que se dio como lo tenía contemplado, y finalizamos con una actividad. Y sobre todo en estas primeras clases es importante el pasar contenidos, porque siempre quedan, no, si es solamente el programa, y empiezan a faltar, o dicen, no, desde un comienzo el profe es relajado. Entonces, que uno pasa contenido desde un momento y deja las normas muy claras y las formas de trabajo, yo creo que es muy importante, como en la utilización de platea, en lo que yo siempre trato de hacer mucho énfasis en los modos en las modalidades de comunicación que se tienen con los alumnos y alumnas. ¿Qué otro aspecto importante? El trabajo, la reflexión, si bien era una actividad breve y no evaluada la que se realizaba, es importante también para que ellos comiencen a reflexionar entre lo que es como un diagnóstico de lo que se trata de hacer ahí. Y ahí estuvo una pregunta importante de la colega Rosita, de que los alumnos siempre preguntan, ¿y esto es evaluado? Y cuando tiene nota, le ponen tienen mayor esfuerzo que en otros. En algunos, no podemos generalizar. Pero eso quizás es un punto ahí que habría que poner énfasis y cambiar, porque me he dado cuenta que también ha sucedido. Quizás hacerle una clase siguiente, hay que quizás en ese punto darle vuelta. Eso es lo que puedo reflexionar en un comienzo. ¿La colega Sonia ahora? ¿Sí? Bueno, yo observé el principio, desarrollo y cierre de la clase. ¿Ya? Al inicio se dijo que nos teníamos que presentar. No sé, esa parte no la hicimos, porque cada uno, es importante que cuando se inicia la clase, el primer enfrentamiento que uno tiene con su estudiante es conocerlo, porque ellos, es fácil que se aprendan el nombre de nosotros, que somos uno nomás, pero aunque sean hartos, en la primera clase ellos, aunque se hayan presentado las anteriores, quieren que nosotros sepamos su nombre. Es obvio que no lo vamos a aprender. Y también
cuando se presentaron los contenidos, creo que sería necesario, como para estudiantes de primer año, poner a lo mejor un sinónimo, una palabra aproximada dentro de esas palabras que para ellos enfrentarse en una primera clase cognoscitiva, decía ahí, bueno, el autor que preguntó Magali, pero esas palabras como que resultan totalmente desconocidas porque en enseñanza media nunca han pasado en los libros, en lo que hayan tenido que revisar. Entonces, para que no se trata a veces de intimidar a los estudiantes, pero hacerle como más fácil el acercamiento a esos contenidos que son totalmente desconocidos para ellos. Y también lo otro que tenemos que tener claro como profesores, que en el momento que fallen los elementos tecnológicos que uno puede estar usando para su clase, siempre estar preparado porque a veces uno anda trayendo sus documentos impresos, se sabe los contenidos de memoria, por lo tanto puede seguir la clase, se cortó la luz y uno sigue la clase como si nada, o sea... no se trata de improvisar, pero como hemos hecho varias veces en nuestras clases, sabemos y también estar en constante búsqueda de contenido. Si me falló el data o se cortó la luz, yo sigo mi clase y no hago ninguna cara, porque los chicos se cortó la luz y como que creen que la clase se suspendió porque no hay luz y hay luz natural que se puede seguir la clase perfectamente. Entonces, ¿tiempo? Ya. Bueno, yo primero creo que hay que agradecer al profesor aquí porque no es fácil cuando uno está entre colegas enfrentarse a eso. A nosotros yo creo que cualquiera en su lugar se pondría nervioso y con todo lo que pasa porque uno no está acostumbrado a ser partícipe y que lo estén evaluando. Así que gracias por el tiempo. Yo lo único que puedo aportar... tú fuiste, no sé si muy gentil o muy blando conmigo porque yo llegué bastante atrasada y no, señorita, ojalá que no vuelva a pasar, pero ni siquiera una explicación porque se supone que es la primera clase y se supone que yo como mechona en la primera clase ya tengo que estar como ojalá lo típico que a uno lo pasa con los estudiantes iniciales es que los estudiantes cuando la primera clase van a conocer al profesor llegan tarde, entonces sentí, a lo mejor es una percepción mía que demasiado gentiles como para otra vez no vuelva a pasar, o sea, yo dije... Pensé que de repente me hubieses dicho, ¿sabes qué? No, ya es muy tarde, usted no puede entrar y lo vamos a conversar después en mi oficina porque vamos a tener que encuadrar cómo son los procesos en la universidad de un alumno que se inicia. Solo eso aportar porque lo demás... Sí, puedo. Ya. A ver, en realidad... Para efectos de la tarea que se nos solicita, siento que esta no fue la mejor oportunidad, dada la característica de la clase, que era una primera clase, ¿cierto?, introductoria, por lo tanto me parece que es muy difícil poder referir algo respecto a las competencias didácticas o de la calidad de los procesos de enseñanza o de tus competencias para el arte de enseñar en circunstancias que era una clase más bien descriptiva, cierto, normativa, en que tú das a conocer las normas y las reglas introductorias a un curso. Ya, así todo, me parece que hay aspectos que he observado, tanto positivos, vamos a decir, como no tan positivos, que podrían servir a modo de retroalimentación para lo que nosotros tuvimos oportunidad de apreciar. Desde mi perspectiva, y a propósito de un curso que estuvimos desarrollando durante esta semana sobre enseñanza para la comprensión, se nos hace responsable a los profesores de motivar a los estudiantes para efectos de que ellos desarrollen conocimiento y aprendizaje profundo. Y esto tiene que ver básicamente con establecer los focos que se denominan en la enseñanza o la pedagogía para la comprensión, los denominados tópicos generativos. Y a mí, si bien tú expusiste una serie de objetivos fundamentales, una serie de contenidos y describiste las unidades del curso, me faltó observar
y tal vez darle mayor énfasis a ese tópico generativo que son las grandes preguntas alrededor de la cual gira la asignatura. Entonces me faltó ese foco que tal vez pudiera motivar a los estudiantes para entender claramente qué es lo que se va a aprender o qué es lo que se les va a enseñar en esta asignatura. Y entonces, y a raíz de eso también pude observar, en mi opinión, una falta de explicitación clara de cuál iba a ser el objetivo de la clase. ¿Sí? Se desliza, sin embargo, faltó ese aspecto. Luego, como aspecto favorable, voy a decir que me pareció muy bien el ofrecer la oportunidad para preguntar y aclarar dudas de parte de los estudiantes, generas un muy buen clima de la clase, estableces las normas de convivencia al inicio de la clase, etcétera, como aspecto favorable. Tengo algunas observaciones más, pero por el tiempo, profesor, lo dejo hasta aquí. Bien, quiero partir con la siguiente reflexión. Siento que la primera clase es para encantar, para motivar, para inspirar, y siento que desde ese punto de vista faltó. Un poco coincido con las palabras de mi colega. Dentro de los aspectos positivos, me parece que todo lo que tiene que ver con las normas, a veces de manera exagerada, yo soy de la idea de que se debiese llegar a un acuerdo con el estudiante pensando en derivar a metodologías activas donde el estudiante también es responsable y partícipe y protagonista del proceso. Siento que eso falta, o creo que se exagera en el prohibir el celular, genera reacciones en el curso, decir, oye, no pueden usar el celular y simplemente no pueden usar el celular. Cuando suena distinto decir, oye, usémoslo racionalmente o incorporémoslo eventualmente en una metodología dentro de la clase que ya que cambia la perspectiva. Y entiendo hacia dónde va que estudiantes de primer año obviamente es complejo. Desde el punto de vista de la pauta, siento que la estructura, los contenidos y la metodología están súper claros, súper identificables, súper definidos y de alguna manera coquetean con una metodología más tradicional. Por otra parte, en aspectos a mejorar, siento que la motivación, la participación, el promover la colaboración entre los estudiantes, obviamente son como hitos así, es difícil poder establecer en una clase tan corta, pero el prohibir conversar entre los estudiantes cuando la colaboración es tan importante en un proceso, siento que a lo mejor faltó potenciar eso. La motivación, la participación y la creatividad quizás queda al debe, pero desde el punto de vista de la estructura, de los tiempos, de los momentos de la clase están súper y claramente definidos. Así que quiero terminar también con la misma cita. Como primera clase siento que más que exigencia uno debe generar expectativas en el estudiante, como desafiarlos a lo que viene, más que prohibir y que es importante, pero a lo mejor la forma en que se plantea podría ser distinta. Bueno, por mi parte concuerdo con lo que señaló Carlos, ¿cierto? En relación a que faltaron preguntas para que los estudiantes se plantearan sus propias respuestas, ¿cierto? En relación a los contenidos que van a aprender en la asignatura. O sea, es como activar esos conocimientos previos a partir de esta primera clase o de la estructura de las clases que son en el inicio, el desarrollo y el cierre. Aparte de las preguntas, también noté que faltaba establecer contacto ocular con todos los... Es difícil con 50, pero por ejemplo, esa es una forma de manejar la conducta y de alguna manera, ¿cierto?, lo que está haciendo el estudiante, observarlo, mirarlo, tal vez relajar. Yo también entiendo lo que dijo Susana, que uno se pone muy nervioso, o sea, yo también estaría muy nerviosa que mis pares estuvieran observando mi clase. Pero para eso yo creo que lo que uno tiene que colocar es el sentido del humor para que uno como profesor se relaje y a su vez también los estudiantes y ellos también puedan también con este relajo hacer las preguntas, porque de pronto cuando uno ve a su profesor nervioso, como estoy en este momento, el estudiante igual se va a cohibir y no va a hacer preguntas. Lo otro que también siento que pudo haber faltado es que quede marcado, y como uno docente, como profesor de aula se da cuenta que es debilidad en los cierres de la clase. Uno generalmente con el tiempo se entusiasma mucho, ¿cierto?, en una actividad, pero no considera el cierre, y eso es muy importante para dejar amarrada la clase siguiente, a partir, ¿cierto?, de una pequeña tarea, algún contenido que haya que reforzar, y ahí entonces nosotros nos vamos enganchando con las clases siguientes. Pero igual agradecerte que tú hayas compartido tu experiencia como profesor. Eso. Magali. Gracias.
Bueno, ya está todo dicho, solamente reforzar un par de cosas y también entendiendo primero que todo que el contexto no es lo ideal, o sea, es una clase simulada, sin los estudiantes no tiene nada que ver. Entendiendo también que no hiciste dinámica de presentación por la cuestión tiempo, porque no queríamos demorar tanto, pero dejando eso de lado, yo tampoco vi que indicaras, por ejemplo, al inicio de qué se iba a tratar esta clase, que es lo habitual. Ya supongamos que ya estamos presentados todo lo demás, pero buenos días jóvenes, buenas tardes jóvenes. ¿Qué vimos en la última clase? En este caso no, porque era la primera clase, pero sí indicar, mire, el objetivo de la clase de hoy es este, la clase termina a tal hora, trataremos de lograr esto y esto y esto otro. Otro detalle que para mí es importante, que el profe llegue antes, o sea, siempre el profe tiene que estar antes que los estudiantes y por tanto estar todo preparado, recibirlos, como decía Carlos, esta motivación y sobre todo la primera clase, o sea, hay que estar ahí, recibirlos, saludarlos, etcétera, etcétera. Unido con esto que decía yo de que va a tratar la clase, va todo lo que es activación de conocimientos previos. Claro, la pauta que tú nos diste al cierre de la clase como tarea es para eso, pero quizá pudo ser al inicio, no una pauta, pero al menos unas preguntas. Esta asignatura es Psicología del Desarrollo. ¿Qué entienden por psicología? ¿Qué entienden por desarrollo? Eso es súper importante. Bueno, hablas muy rápido, pienso yo que es porque estabas apurado, porque era el tiempo escaso, y si no lo es, sí trata de hablar más lento. Y por último, demasiada información. Para una primera clase yo estaría súper asustada como estudiante con esa cantidad de nombres de autores que nunca había escuchado, etcétera, etcétera. Entonces, son detalles tal vez, pero que pueden servir. Y agradecerte, no es fácil como dicen los colegas, agradecerte mucho que te quisiste, no quisiste, parece que te obligamos, pero que no hiciste esta primera clase. Y sí, por supuesto que puedes hacer reflexiones finales, si tú eres el profesor. Bueno, sí, efectivamente yo creo que quizá en la clase debería haber sido una segunda clase, quizá, porque permite como metodologías mucho más activas. De hecho, a eso apuntaba esa última actividad que traté de hacer. Yo, de hecho, tenía planificado que la realicemos, pero quizás por los tiempos que nosotros planificamos para esta clase, tuvimos que ir rápido. Yo sé, por ejemplo, la presentación de los alumnos es claro que tiene que estar, como que imaginamos quizás, y quizás en eso fue que fallamos también, que imaginamos muchas cosas. Entonces quizás deberíamos haber dejado de imaginar muchas cosas y haberlas realizado. Y sí, el tiempo creo que nos jugó ahí una mala pasada, y quizás también el tiempo y la elección de la clase. Quizás era una segunda clase cuando ya tengamos un poco más de contenido. Pero tomo todo lo que ustedes dicen, agradecer también, porque hay cosas que son importantes, lo que decía el profesor, de encantar la primera clase, más que asustar. Eso, y agradecer obviamente a ustedes. Sí. Bueno, con esta actividad damos cumplimiento a la finalización del curso 2, que esperamos aprobar todos, e insistir nomás, porque yo creo que fue algo que conversamos y conversamos también con los colegas de UDEDO, quienes dirigen este programa, esta habilitación, que no era lo ideal realizar esta actividad sin estudiantes. Entonces creemos que hay que hacerla con estudiantes y hay que hacerla de manera real, o sea, en nuestras propias clases. Creo que no es fácil observarnos a nosotros mismos, pero creo que es tremendamente útil y que ojalá que vayamos implementando esto como una metodología habitual de trabajo, y por lo tanto invitémonos todos a nuestras clases y nos vamos a mirar con mucho cariño. Eso, muchas gracias.